Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 de la materia del Pentateuco. Vamos a continuar hablando acerca de la vida de Jacob. Dice acá el regreso de Jacob a la tierra prometida. Eso lo vemos en el capítulo 31 y termina en el capítulo 33, 17. Dice, Jacob empezó a prosperar y esto despertó la envidia de Labán y sus hijos. Eso lo vemos en Génesis 30, 43, donde dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Es decir, se produjo, ¿verdad? Bastante cosas en la vida de Jacob, ¿verdad? Él llegó ahí sin nada, ¿verdad? Luego tenía una esposa, luego otra, luego los hijos y así, ¿verdad? Fue extendiendo él bastante sus posesiones. Dice, Jacob tuvo que fugarse clandestinamente y Raquel hurtó los ídolos de su padre antes de partir. En este punto, los comentaristas bíblicos exponen 3 razones por las que Raquel decidió llevarse los ídolos. La verdad es que nunca le había puesto como mucha atención a este punto sobre Raquel y hay 3 puntos importantes. Aquí no vamos a decir específicamente por eso fue, por eso no fue o algo así, sino que cada quien pues puede pensar, ¿verdad? Porque no está escrito en la palabra las razones por las cuales Raquel hizo eso, sino que por eso los comentaristas bíblicos exponen aquí 3 razones. Una fue un acto de rebelión y para evitar que su padre continuara adorándolos. O quizás las razones de Raquel eran espirituales. Ella podía haber pensado que estos dioses le proporcionaban, dice, protección y fertilidad y no quería perderse todo eso dejándolos atrás. Esa es otra de las razones. También es muy probable que la razón por la que Raquel tomó tales imágenes no hayan sido con fines paganos, es decir, que ella creyera en esos ídolos, ¿verdad? Ni supersticiosos ni de lucro personal, sino para mantener en manos de Jacob el poderío sobre las pertenencias de Labán, su padre, que según aquella cultura le pertenecían a quien tuvieran las imágenes en su poder. Y mi apreciación es la número 3. Para mí, ¿qué es la número 3? La razón por la que Raquel tomó los ídolos del papá. Dios bendijo a Jacob en el camino, lo animó con una visión de ángeles protectores y a ese lugar le llamó Mahanaim, que significaba 2 campamentos. Dice que su preocupación aumentó al saber que su hermano venía a su encuentro y su hermano venía pues acompañado, ¿verdad? No iba él solo. A raíz de ello oró echando manos de las promesas de Dios, reconociendo su propia indignidad y la fidelidad de Dios. Eso lo pueden leer ustedes en Génesis 32, 28. Dice, Jacob se quedó solo y luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. En ese momento nos podemos dar cuenta de eso que le sucedió a Jacob, que de verdad que es algo sumamente importante en la vida de él, porque ahí sucedieron varias cosas. Para Jacob tener ese momento de luchar, ¿verdad? Como lo dice aquí, que luchaba con Jacob, este ángel, ¿verdad? Muchos dicen que puede ser un ángel, que puede ser Dios, que puede ser una aparición, ¿verdad? Una teofanía de algo que simboliza que es Dios. Dice que el veterano de Jacob no era el tipo de persona que se daba por vencido fácilmente. No luchaba, sino más bien ofrecía la resistencia que podía. Al parecer, finalmente, irritado por la resistencia de Jacob, el personaje celestial lo derribó. Esta lucha era como un símbolo de toda la vida de Jacob. Es decir, en su mente probablemente estaba aquel hecho de, creo que yo toda mi vida he pasado por circunstancias difíciles, me ha costado a mí todo esto y yo no voy a dejar, ¿verdad? No voy a dejar pasar esa oportunidad de poder
pelear, ¿verdad? Por la bendición que yo quiero para mi vida. Dice que esta lucha era como un símbolo de toda la vida de Jacob, siempre afanándose y luchando por sus propios medios y fuerzas para obtener lo que Dios de todos modos ya le había dado. Aquella noche habrá aprendido que no se consigue nada de Dios luchando y resistiendo, sino más bien cediendo, rindiéndose y aferrándose. En su mente, ¿qué podía estar en su mente en eso? Decir, no sé, ¿verdad? Ese es como mi análisis. Yo digo, me pongo a pensar y a decir, creo que no estoy logrando nada. Toda mi vida he pasado peleando, como dice ahí, ¿verdad? Luchando, engañando. Algo tiene que pasar en mi vida diferente, ¿verdad? No sé, todo en la mente de Jacob puede haber estado dando vueltas en medio de todo eso. Dice, el antiguo patriarca Abraham había tenido que aprender lo mismo y cuando creyó realmente a Dios, él le consideró una persona justa, porque cuando se vio en una situación desesperada, en el límite de sus fuerzas, se aferró con todas las suyas a Dios. Encontramos en Oseas, y este pasaje de verdad me gustó mucho, en Oseas 12 del 2 al 4, dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Vea cómo Oseas pudo utilizar ese momento, ese acontecimiento de la vida de Jacob para poder hablarle al pueblo. Acá en Oseas, Jacob es la tipificación, ¿verdad?, de Israel, del pueblo de Israel. Dice que es interesante que Dios tuviera que inutilizarle para vencerle, porque había en su mente, como le digo, en su mente estaba algo de, no, yo sé, yo puedo ganar esta pelea, yo puedo, o sea, él no se daba por vencido. Dice, como era típico en él, nunca se daba por vencido. Quizás conocía algunas maneras de inmovilizar o controlar al adversario y pensó que podía acabar venciéndole. Finalmente se dio cuenta de que no lo podía vencer, aunque continuaba tenazmente sin rendirse. Dios ciertamente, ¿verdad? Sí, obviamente era algo que venía de Dios. Ciertamente podría haberlo doblegado con su fuerza muy superior, la fortaleza física de Jacob, pero ello no habría doblegado su voluntad. Y creo que aquí es donde Dios a veces a nosotros pues nos lleva al límite, ¿verdad? Nosotros peleamos, luchamos, hacemos todo lo que podemos con nuestras manos, en nuestra mente, con nuestras fuerzas, pero no alcanzamos lo que nosotros queremos, porque no es la voluntad de Dios que sea así, ¿verdad? Nosotros a veces luchamos contra nosotros mismos, contra nuestros deseos, contra nuestros pensamientos, y yo creo que a veces sencillamente es de esperar, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestra vida en medio del proceso que podamos estar viviendo, dice. Por eso Dios tuvo que tocarle con su poder en la coyuntura de la cadera. Un toque del dedo de Dios y este hombre quedó imposibilitado para continuar resistiendo. ¿Y por qué se dice que Jacob había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido? Lo de los hombres, dice, podríamos entenderlo, pero lo de Dios, esto no se refiere a la lucha y resistencia física de Jacob, como si él hubiera superado a Dios en la contienda, pues Jacob no podía ni mantenerse en pie. Y lo que yo, ¿verdad?, aprecio también acá es como Dios permitió que Jacob luchara con toda su fuerza, sacara hasta lo último, ¿verdad? Y saber que no lo veía cansado y decía, yo voy a ganar, Dios, ¿verdad? Esa es mi apreciación, es algo propio, ¿verdad? Yo voy a ganarle, pero tengo que dejar que Él se detenga, que ya no siga luchando, ¿verdad? Que piense bien lo que está haciendo. Dice acá, la actitud de Jacob, que es honrada en este pasaje, en Oseas 12, del 2 al 4, dice, no se refiere a su empeño en la lucha, sino que se refiere a su búsqueda de Dios, a su encuentro con Él y a la bendición de Él recibida. En cuanto al cambio de nombre, en un sentido espiritual, ya no sería Jacob el nombre que llevaba, el engañador, el usurpador. Su nuevo
El nombre Israel significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Esto manifestaría un nuevo carácter en la vida de este hombre. Sus esfuerzos procurando conseguir algo y su lucha habían terminado. Desde aquel momento, dice, iba a comenzar a mostrar un carácter y una naturaleza espiritual de dependencia de Dios. Créame que depender de Dios es algo que aprendemos en la vida y no es fácil. No es fácil depender de Dios cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios por lo que estamos luchando, en lo que nosotros queremos, de verdad, descansar en Dios cobra un sentido totalmente diferente en nosotros, donde esperamos que hacemos lo que nosotros nos corresponde hacer y lo demás, pues que Dios lo haga. Dice, ello no ocurrirá inmediatamente, pues en el futuro caería con frecuencia en sus viejos hábitos. Pero a partir de aquella noche iba a iniciar un periodo progresivo de cambios. Más adelante, al final de su vida, lo veremos con un carácter sólido de fidelidad y fe en Dios. Finalmente, ¿verdad? Esto se dio antes de que se encontraran con Esaú. Dice que se reconciliaron y ambos pues sabemos que eran muy diferentes en espíritu y carácter. Jacob y su familia en la tierra prometida. Eso lo vemos en el capítulo 33, 18 al 36, 43. Aquí se dieron bastantes acontecimientos y quizás me voy a detener un poquito a hablar a causa de la violación de la hija de su hija Dina. Sus hijos Simeón y Leví se convirtieron en seres crueles, traidores y vengativos. Les recomiendo que puedan leer el capítulo 34, donde vemos que lo que hizo Dina fue buscar como un escape, ¿verdad? O algo así, lo veo yo, ¿verdad? Para poder salir del ambiente en el que ella estaba. Solo tenía hermanos, entonces ella se iba con gente del pueblo que estaba ahí, con personas que no tenían que juntarse, y le sucedió algo feo, ¿verdad? La violaron a ella, y lo más quizás traumático, ¿verdad? Para ella fue el hecho de, creería yo, ¿verdad? Esa es una apreciación personal, que era haber desobedecido, saber que ella estaba bien en su casa, pero bueno, o sea, las cosas pasan a veces porque son consecuencia de las malas decisiones que nosotros podamos tener, ¿verdad? Así que les insto a que puedan leer ese capítulo, que se den cuenta en realidad qué fue lo que sucedió ahí. En el camino a Hebrón murió Raquel. Eso lo vemos en el 35, del 18 al 20, después de dar a luz a su último hijo, que fue ¿quién? Benjamín. Dice, Rubén cometió incesto. Por eso perdió su preeminencia entre las tribus hebreas y esta fue pasada a Judá. Eso lo vemos en Génesis 35, 22 y en el 49 del 3 al 5. Rubén era el hijo primogénito de Jacob. Dice, se le ve a Jacob y a Esaú juntos por última vez en el entierro de su padre Isaac. Esaú y sus descendientes ocuparon la tierra de Seir y así se formó la nación de Edom. La nación de Israel tuvo un enemigo perpetuo que fue Edom, y aún fue edomita el rey Herodes, que vivió en el tiempo que nació Jesús. Aún hasta ese tiempo seguía siendo enemigo, ¿verdad? Porque Herodes era el que procuraba matar a Jesús. Luego tenemos aquí José. Vamos a hablar, José creo que es una historia sumamente interesante, que muchos de nosotros creo que ya la conocemos. Dice acá, eso lo vemos del capítulo 37 al 40. Vamos a ver acá, los sueños que José tuvo al principio de su vida lo animaron y guardaron el resto de su existencia. Trajeron convicción que existía un propósito de Dios para su vida. Su importancia radicó en ser el eslabón entre la vida nómada de los hebreos en Canaán y su vida sedentaria en Egipto. Dios le usó como un instrumento para llevar a cabo su plan de trasladar a Egipto a su pueblo, destacando siempre la providencia de Dios. Ustedes recuerdan que José, Dios le dio algunos sueños, ¿verdad? Y él, quizás muchas personas juzgan el hecho de que José le contó los sueños a sus hermanos con el único objetivo de hacerles ver qué tan importante podía llegar a ser él, ¿verdad? Y es muy probable que sea así, pues no conocíamos el corazón de José,
Pero también he escuchado otros comentarios donde dice que José no hizo bien en contarle a sus hermanos porque ellos no entendían lo que más adelante le podía pasar a él. Y a veces la gente, pues cuando uno le cuenta sus sueños, ¿verdad? Las cosas que desea alcanzar, lo que menos hacen es apoyarle, sino burlarse. Entonces, hay varias posiciones con respecto a eso. Yo creo que Dios le reveló a José su final, ¿verdad? ¿Qué era lo que iba a pasar? Porque él tenía previsto, ¿verdad? Pensado para José utilizar su vida para que fuera de bendición para el pueblo de Israel. Pero antes de eso sucedieron muchas cosas. Y de verdad que José es un ejemplo de perseverancia increíble. Dice, sus hermanos envidiosos lo venden como esclavo. Para ellos representa una amenaza porque no compartía sus conversaciones y conductas mundanas, ya que José, como comúnmente se puede decir, era el que ponía queja, ¿verdad?, acerca de lo malo que podían hacer sus hermanos a su papá. Entonces, ellos decían que por esa razón Jacob lo tenía en alta estima. Veamos también que dice que en el 37-25 se habla de que José fue vendido a unos ismaelitas, pero también en el 37-28 se habla que fueron madianitas. Indistintamente de qué tipo de personas hayan sido, ¿verdad? Estas personas eran personas nómadas, mercaderes nómadas. Y ellos fueron los que hicieron que José pudiera llegar a Egipto. O sea, Dios todo lo tenía previsto, de verdad. Y aunque a veces no entendamos el propósito de lo que podamos vivir, Dios sabe cómo vamos a terminar y va a ser algo de bendición para nuestra vida, de verdad. Nos vamos a dar cuenta, ver atrás y decir todo lo que he vivido y hasta dónde yo estoy. Nos vamos a dar cuenta que hemos crecido espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. A José le pasó. Dice en el 38, esta es la historia de Judá, cuya línea de descendencia sería la real entre las tribus de Israel. Después de la venta de José, descendió del monte de Hebrón hasta las colinas del territorio filisteo. Estamos hablando de Judá. Rubén y Judá eran de los hermanos mayores. Desde el punto de vista de su relación con el pueblo del pacto, fue también un descenso espiritual, hablando porque entabló relaciones con una habitante de la ciudad de Adulam y se casó con la hija de un cananeo llamada Sua. ¿Verdad? Ahí comenzó todo ese gran problema para Judá, ¿verdad? Se juntó con personas que no tenía que juntarse. Luego Judá se casa con una mujer cananea, tiene 3 hijos. 2 de sus hijos, Er y Onán, mueren por su maldad. Tamar, que fue la viuda de Er y luego fue de Onán, se disfraza de prostituta para tener relaciones con Judá y quedar embarazada, pues él no le había dado a su tercer hijo como esposo. Judá reconoce su culpa y Tamar da a luz gemelos, que eran Feres y Zera. Este capítulo 38 de Génesis destaca temas como la justicia, la fidelidad y la preservación del linaje. De alguna manera, pues Judá se equivocó, ¿verdad? La tradición decía, ¿verdad?, que si se moría un hijo de él y tenía la esposa pasaba al segundo hijo. Si ese hijo se moría, pasaba al tercer hijo. Judá no hizo tal y como la tradición lo decía, entonces por eso llegó la nuera, ¿verdad?, a cometer este acto. Luego en el 39, ese es como un break, podemos decirle, ¿verdad?, entre la vida de José y lo que pasó ahorita con Judá. Dice en el 39, en el capítulo 39 se dice 4 veces Jehová estaba con José. José se consagró a cumplir todos sus deberes como esclavo y en virtud de ello, Potifar lo hizo administrar su casa. Usted sabe qué es lo que sucede ahí en ese capítulo. La mujer de Potifar busca tomar a José y él se escapa, huye de ahí. Luego de eso se dice que José intentó, ¿verdad?, al revés, ¿verdad?, la cosa de lo que había pasado, tocar a la mujer de Potifar cuando no había sido así. Es encarcelado y llegar a ese punto, no sé si para José
en su mente, de verdad, que aquí ahorita es estos capítulos que hemos trabajado, la mente juega un papel tan importante. No sé si José en su mente y en su corazón decía, bueno, quizás aquí me voy a morir, ¿verdad? ¿Dónde están tal vez los sueños que yo tuve? En realidad eran mentiras. Quizás probablemente eso jamás va a pasar porque yo aquí encerrado, ¿qué voy a hacer? Pero Dios tenía un propósito todavía en la vida de José. Ahí encuentra a dos hombres, ¿verdad? Él interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. El copero, tras ser restaurado a su posición, olvida la petición de José de decirle, cuando estés con él, ante el faraón, le dices que aquí estoy, que yo puedo ser útil, ¿verdad? El panadero, por su parte, es ejecutado tal como José lo había predicho, es decir, que estos dos personajes le contaron sus sueños y se cumplieron tal como José lo había dicho. José llega a ser el primer ministro, eso lo vemos en el capítulo 41, al tener 30 años y con 13 años de disciplina y preparación. Eso lo vemos en Génesis 37:2 y en el 47:46. Dios permitió que José llegara al lugar donde podían honrarlo. Se negó a atribuirse a sí mismo mérito alguno en la interpretación de los sueños, más bien testificó abiertamente acerca de Dios, porque justamente le dice, o sea, esto no es por mí lo que voy a hacer, esto viene de Dios. Y eso lo podemos leer ahí en el capítulo 41. Dice, aconsejó también que se le eligiera una persona prudente para hacer los preparativos necesarios para hacerle frente al hambre que estaba por venir. Ahora el faraón, sus sueños fueron interpretados así, ¿verdad? Iban a haber 7 años de abundancia y 7 años donde no iba a haber abundancia. Entonces era necesario que alguien estuviera al frente guardando la comida en los graneros donde se pudiera para los 7 años de hambre que iba a haber. Y Faraón, ¿verdad? Eligió a José para hacer eso. A José le otorgó, dice, un anillo, el cual era el sello de todos los decretos y documentos oficiales se legalizaban y se ponían en vigor por José. Faraón le otorgó un nombre egipcio a José, que era Safnat Panea, y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así fue como José se emparentó con la más alta nobleza de Egipto, ¿verdad? Porque era uno de los sacerdotes de Egipto. Dice, José podía fructificar porque tenía sus raíces en Dios, sosteniéndose mediante la comunión con él. Se supone que la ascensión de José fue facilitada porque también en ese periodo ocupaba el trono de Egipto una dinastía de reyes asiáticos, que eran los Hicsos o reyes pastores. Eran semitas y a veces nombraban a semitas para ocupar puestos importantes. Desde la antigüedad era Egipto el granero de Canaán en tierra, ¿verdad? En tiempos de escasez. En esa tierra pues había como el lugar donde podían ellos abastecerse. Luego de eso se da, en todo ese tiempo, José se entera de que llegan sus hermanos, ellos no lo reconocen, y José vio que sus hermanos sí habían cambiado, de verdad, que tenían un corazón diferente, y tiempos quizás anteriores, no sé si José pudo haber dicho, me voy a vengar de mis hermanos, no sé si pasó ese pensamiento en la vida de él. Yo creo que como seres humanos, nosotros, ¿verdad? En estos tiempos yo creo que sí pasa, ¿verdad? Quizás viene ese pensamiento, aunque no lo ejecutemos, pero viene. Entonces, José se dio cuenta, ¿verdad?, de que sus hermanos sí habían cambiado y él es quien les abre las puertas en Egipto. ¿Para qué? Para que pudieran tener lo necesario para vivir. Jacob y su familia descienden a Egipto, eso lo vemos en el capítulo 46, donde dice Jacob salió al encuentro con su hijo y era como recibir a un muerto resucitado. Para José significaba el punto cumbre de la aprobación de Dios por su fe y paciencia. De verdad que no sé qué había en el corazón de José al decir yo creía, yo seguí creyendo y Dios estaba conmigo y ahora puedo ver a mi papá otra vez, porque él amaba a su papá, porque su papá siempre le había mostrado ese amor y cariño de padre, ¿verdad?, a él.
siempre. Entonces encontrarse con él fue algo sumamente impactante. Luego, Jacob, mirando hacia el futuro, bendice a sus descendientes y profetiza en el capítulo 47 al 27 hasta el 50-26. Dice, Jacob considera su vida terrenal como un peregrinaje. Eso se menciona en Hebreos 11 del 8 al 10, donde dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Jacob mandó a sus hijos que los sepultasen en el cementerio de Macpela, en la cueva de Macpela, normalmente se le llamaba así. José también pidió que llevasen a sus huesos cuando él muriera, ¿verdad? Ahí también. Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham. Eso lo vemos en Génesis 50, 24. Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como hijos propios. Por eso, si usted se da cuenta, las 12 tribus de Israel aparece Efraín y Manasés, pero no aparecen José, ahí, ¿verdad? No aparece porque sus dos hijos eran los que iban a tomar el lugar, ¿verdad? Y así dice, distinguió a José con el privilegio de ser progenitor de 2 tribus. A los hijos de Jacob dio la bendición de la primogenitura. Rubén, el primogénito, perdió esta bendición por el hecho que ya narramos en el 35-22 y también el 49 del 3 al 4. El poner la mano derecha sobre Efraín, el hijo menor, indicaba que sería quien ocuparía un lugar de prominencia. Vea que se les pide, ¿verdad? En el 49:10 dice, haga que venga Silo. Muchos estudiosos de la Biblia interpretan de una u otra manera, hacedor de paz. De aquí para allá vemos algunos detalles importantes, como que José pidió que fuera llevado en el ataúd. Y hay algo de un comentarista que dice, y con esto concluimos acá, donde dice, José resalta entre los patriarcas con preeminencia en algunos aspectos: su nobleza de carácter, su pureza de corazón y vida, su grandeza de alma como gobernador y hermano, lo hacen más que cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Una ilustración viva de aquel modelo de hombre que Cristo daría al mundo en suma perfección. Todo lo que pasó fue por un bien hacia su familia, hacia él. Él creció espiritualmente, emocionalmente, en todos los aspectos. Dios usa todo lo que nosotros podamos estar viviendo para enseñarnos que Él sigue siendo Dios y que debemos depender de Él. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.